Yo me voy a referir a un momento muy importante, un poco en relación a lo que vimos con la doctora Isabel Porras Gaya, sobre el impacto de la Ilustración. A lo largo del siglo XVIII hay dos momentos importantes. Uno es esta epidemia de Matlazábal, que he trabajado ya desde trabajé hace tiempo, que es una epidemia que marca un cambio en el ritmo del crecimiento demográfico de la población, no solo en la Ciudad de México, en la capital no muy sino en el virreinato, y había habido una cierta recuperación y viene esta epidemia, cuya etiología puede considerarse, este nombre náhuatl, con características similares a una epidemia de carácter provocada por riquezas, el tifo exantemático. ¿Qué es lo que me interesa destacar? Primeramente es esta primera mitad del siglo XVIII, donde ocurre esta epidemia de 1736 a 1739. El origen es en un obraje de Tacuba, cercano a la ciudad, y de ahí a lo largo de estos 2 años se va extendiendo hacia el norte, era la zona de expansión, el Camino de la Plata, ¿no? Entonces, a partir del análisis espacial, logré identificar los lugares y es una pandemia de características, pues de un gran impacto en todos los sectores. El tema aquí es exponer este periodo anterior a la llegada de toda la política ilustrada en la segunda mitad del siglo XVIII, donde veremos a finales del siglo XVIII un recrudecimiento de la viruela. En ese entonces ya estaban estas prácticas también de inoculación a fines del siglo XVIII, y sobre todo me interesa destacar el periodo de 1797 y 98. ¿Qué es lo que quisiera destacar en la presentación que tengo? Pues es poner atención en la percepción de algunos gobernantes de considerar a ciertos espacios malsanos, donde se asentaban sectores, sobre todo indígenas, y sectores empobrecidos, y toda la política de los cementerios y barrios de la periferia de la ciudad. En esta política sanitaria pondremos atención, sobre todo en lo que quisiera destacar en la reforma hospitalaria, porque si algo tiene los ilustrados este registro minucioso, donde podemos encontrar fuente de información sobre el aislamiento de los enfermos a los diferentes hospitales de la ciudad. Las fuentes son el Archivo Histórico de la Ciudad de México, sobre todo reglamentos y las actas, bueno, más que nada en las actas de cabildo, el rastreo de las actas de cabildo, y por otro lado, reales cédulas, bandos virreinales, documentación mucha resguardada aquí en el Archivo General de Indias. Bueno, antes de que ocurriera el Matlazábal y era el interés de ver en qué momento hay este interés por la higiene, había una preocupación y se llevaron a cabo diversas obras públicas para el saneamiento de la capital. Por ejemplo, en 1581, un concejal del ayuntamiento, Andrés Vázquez de Aldana, consideraba que las múltiples epidemias que se abatían sobre la Ciudad de México tenían su origen en los tiradores de basura, en los baldíos y en la agua corrompida, ¿no? Esta es como estas ideas premicrobianas, ¿no? Un poco siguiendo la idea de la obra de Alain Corbin sobre el perfume y el miasma. En 1612, el arzobispo virrey, Fray García Guerra, también crea una junta, sobre todo el tema de la junta de policía, cuyas facultades era imponer multas a los particulares que arrojaran basura y agua sucia en las calles, plazas, acequias y fuentes. En 1675, otro arzobispo virrey, Fray Payo Enrique de Rivera, también ordenó limpiar una vez más los canales que fungían como la principal red de aguas negras. A fines del siglo, bueno, ya el procurador mayor de la Ciudad de México solicitó al rey cambiar el desagüe que transitaba por la calle del Parque de la Acequia Real, que es la que vemos aquí, debido al mal fétido y vecindad que ocasionaba, así como un grave perjuicio por falta de aseo. Como señala, ya había comentado Alain Corbin, antes del triunfo de estas ideas pastoreanas, las estrategias de desodorización se dirigían sobre todo al espacio público y los códigos sanitarios entraron en vigor, pues como ya habíamos comentado, hasta el siglo XIX. En este aspecto, bueno, este es un plano de la Ciudad de México, de la capital, y bueno, la creencia, ¿no?, en la corrupción del aire fue lo que llevó a aplicar determinadas políticas sanitarias, como también la vigilancia de hospitales, cementerios, rastros y tiradores de basura, que debían ubicarse sobre todo en las afueras de la ciudad,
Cuando empieza la epidemia de Matlazábal en agosto de 1736, el ayuntamiento trata de evitar el hacinamiento en ciertos lugares y de purificar el aire putefacto, ¿no? A través pues, se utilizó mucho sobre todo la pólvora. Y fue hasta ya, como comenté, hasta fines del siglo XVIII que ya las ideas en torno a la insalubridad pues entran con mayor vigor. A unos meses de finalizar la epidemia de 1737, el Ayuntamiento de la Ciudad de México informó sobre el estado de los canales y acequias. En enero de 1738 ya había cesado el Matlazábal. Este órgano gubernamental emprendió diversas obras para reparar la cañería de la calzada de Guadalupe y unos meses después se informó del desbordamiento de un río en el puente de Vigas, ya que estaba ensolvado y no tenía corriente alguna por no haberlo limpiado los hacendados, señalaba así. ¿Hasta qué punto, bueno, estas condiciones de insalubridad favorecieron la proliferación del mal, de esta epidemia entre 1736 y 37? Ciertas epidemias, bueno, ya como hemos comentado en estos días, pues como el cólera, ¿no? Sí están relacionados con la falta de higiene y la mala calidad del agua. En ciudades como la de México, los desechos fecales pues se arrojaban a los ríos, acequias y canales, convirtiéndose en el principal medio de propagación del cólera. La viruela y sarampión son padecimientos también, bueno, relacionados con el grado de inmunidad de la población, por lo que podían ser independientes en algunos casos de la falta de higiene. No obstante, en el caso del Matlazábal, como ya había señalado que era una epidemia, asociado también a la pobreza y el hacinamiento por la etiología como una riqueza, contribuyó de manera significativa a la aparición de la enfermedad debido a que pues, al padecimiento guardaba semejanza con él. En aquel momento, bueno, gobernaba, bueno, esta es la imagen que incluso ilustra el cartel que tenemos acá, que es la Virgen de Guadalupe de la Ciudad de México, bueno, es el escudo de armas y que pues, se convocó para este periodo y se declaró la patrona del reino, ¿no? Bueno, el arzobispo virrey, era el virrey en aquel momento, notifica al rey, está en constante comunicación, que en el mes de octubre comenzó a propagarse esta epidemia en los barrios. Lo mismo estamos viendo como en este discurso de las autoridades se empieza a asociar los brotes del Matlazábal, la mayor incidencia de la enfermedad, con la población indígena y sobre todo en los barrios de las periferias de la ciudad, ¿no? La epidemia se extiende de Tacuba, era en un obraje hacia Coyoacán, San Ángel, San Agustín de las Cuevas, que es Tlalpan, Xochimilco y finalmente llega en diciembre a la Ciudad de México. Estos pueblos se inundaban frecuentemente debido a que por ellos pues, pasaban varios ríos y arroyos, los cuales constantemente se desbordaban. Por las fechas de aparición de la epidemia se registraron también pues, copiosas lluvias. Este es un barrio que quedó muy afectado, hay registros, el barrio de la Candelaria, y era un lugar, bueno, pues de acuerdo a los registros, donde se habían registrado un gran número de muertos. Bueno, ya entrando en esta política, hay muy poca información sobre el registro, sobre de qué manera los hospitales llegaron enfermos durante esta epidemia, y estos son algunos de los registros que podemos encontrar en el Hospital Real de San Hipólito. En realidad no son cifras muy, muy elevadas en cuanto al registro. Bueno, ya en relación a la viruela, que marcaría otro momento importante y de un recrudecimiento de la viruela a fines del siglo XVIII. Ya para entonces, la viruela, bueno, sobre todo atacaba mucho a población infantil, ¿sí? Entonces, o población no inmunizada. Pero a fines del siglo XVIII se tienen registros de una extensión, un recrudecimiento de la viruela, sobre todo viniendo de la parte sur de Perú y de Guatemala. Y son años me quedan 5 minutos. Entonces, aquí yo tengo algunos registros sobre los hospitales que quisiera comentar. Como yo había señalado, bueno, hay un registro pormenorizado de registros de contagios, porque esto es una de las características de los ilustrados de aquellos años en cuanto.
En la idea de aislar enfermos en los hospitales, bueno, también en este tema de la arquitectura, la arquería, ¿no? Tenía por objeto propiciar la aireación de la parte inferior de los edificios e interrumpir las subidas del aire, ¿no? El pórtico aseguraba la ventilación a la vez que permite al paciente sustraerse de los caprichos del aire. Bueno, son algunos de los hospitales. Y finalmente, lo que sí podemos observar todo en este tiempo, ya a fines del siglo XVIII, sí es una gran cantidad de reglamentos. Y estos planos, que son los que se encuentran en la Ciudad de México, ¿en qué medida todo el azote de estas epidemias lleva a cabo, repercute en una reforma en las ciudades, en la circulación del aire? Y bueno, hay una serie de planos y de reformas como este que estoy mostrando, donde se hace un nuevo alineamiento de las calles, en esta teoría permicrobiana, ¿no? de los miasmas. Y existe, bueno, múltiples planos que están resguardados en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, al igual que reglamentos. Y pues ya. Pues ya, me dijiste que me faltaban 5. ¿No hay más?